Fíjate, siempre hemos tenido miedo desde hace 20, 30 años. En un testimonio que parece re cotidiano siempre te encontrás algo con mucha densidad, ¿no? En términos de lo que significa y lo que ha significado para ellos algo muy emocional, exacto, esa es la palabra, Pau. Bueno, y esta grieta también, ¿no?, de la que hablaba, porque bueno, es evidente que muchos de los que viven todavía en Venezuela están alineados con el régimen. Claro. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la Argentina. ¿Cómo ha cambiado la frontera en estos últimos días con los cambios en Venezuela? Amor, la frontera está igual, lo único diferente es que están la guardia, pero... Las tanquetas. Las tanquetas. Todo está igual como todos los días. La gente sigue cruzando. No lo normal, así como tú lo ves, la gente de aquel lado comprando aquí, así. Vienen mucho a comprar diariamente, ¿no? Sí, sí pasan, pero más que todo la gente de San Antonio, San Cristóbal. ¿Y tienen la sensación de que puede venir más gente en los próximos días porque dispusieron un operativo por si viene mucha gente del lado venezolano hasta aquí, hasta Colombia? No creo. ¿No la ves? ¿No ves que vaya a pasar eso? No. Todo está en manos de Dios, que sea lo que Dios quiera. Vos sos venezolana por el acento. ¿De qué parte? De Valencia. De Valencia. ¿Y te viniste a Cúcuta cuándo? Ya tengo años aquí. ¿Por qué te viniste? Pues cuando me vine estaba la situación demasiado brava. ¿Y hiciste familia acá? Sí, pero pienso irme. ¿Volver a Venezuela? Claro. ¿Y cuándo pensás volver a Venezuela? En cualquier momentico. ¿Por el cambio? No, ya estaba que bajaba ahorita en diciembre. Pero planeé para bajar en enero. ¿Se extraña Venezuela? Obvio, es mi país donde nací. Como Venezuela ninguno. Gracias, amor. Le doy gracias a Dios que estoy aquí en Colombia, aprendió mucho y Colombia me recibió con los brazos abiertos. Pero como Venezuela no hay. No. Más nunca vas a preferir otro país que no sea el tuyo. Gracias. Traidora nunca. Bueno, siempre el corazón un poquito del otro lado, aunque vivan acá en la frontera, ¿no? Sí. Te decía que lo que marcan como un cambio, más allá de que el flujo ha continuado, lo que marcan como un cambio sí es la militarización de la frontera por parte de Colombia. La verdad es que en Cúcuta, sobre todo en la zona céntrica, se ve mucho, pero mucho despliegue de las fuerzas de seguridad, digo bien, y de vehículos de las fuerzas de seguridad. Incluso se ha alterado hasta la dinámica de los hoteles, ¿no? ¿Se los ve como, no sé, actuando con la gente, preguntando, o simplemente es la presencia? No, es simplemente la presencia, prácticamente no interactúan, casi no se les ve ni el rostro, ¿no? Porque están tapados con ese pasamontañas y no, de hecho nos hemos acercado a intentar hablar y no hay obviamente ningún tipo de declaración, claro. Pero es personal del ejército colombiano dispuesto aquí en la frontera. Te diría que es una postal que ya hemos visto en esta frontera, no es nada llamativo teniendo en cuenta que esta frontera es la ventana al nivel de convulsión que hay dentro de Venezuela, ¿no? En términos de momentos de tensión. Ya lo vimos en 2019, lo vimos en momentos donde Venezuela está en el centro de todas las miradas, siempre por la incertidumbre, siempre por, en muchos casos, la posibilidad de un cambio de régimen, ¿no? El antecedente que te menciono de 2019 también planteaba un escenario así, por supuesto no en la magnitud que estamos hablando, ¿no? No nos olvidemos que se produjo la salida de Nicolás Maduro en 3 horas, ¿no? Todo esto ha sucedido muy precipitadamente, se produjo una captura en horas nada más y por supuesto que el clima aquí, y me dicen del otro lado, es de incertidumbre total. Mira, yo ayer mandaba algunas imágenes, quizás desde la producción, y les pido perdón por pedírselas al aire, quizás desde la producción las pueden mostrar. Un colega, Cristian Verón, tuvo la amabilidad de hacernos unas tomas de Caracas ayer, y básicamente las calles plantean un escenario como de toque de queda, y lo único que resalta en términos de concentración de gente, porque las calles parecían estar en la tarde-noche de ayer desiertas, son colas en supermercados o pequeños almacenes y colas en las estaciones de servicio, ¿no? Ante la incertidumbre, la gente fue primero a las estaciones de servicio, teniendo en cuenta el historial que tiene Venezuela de dificultades para el suministro de combustible, y después se acercaron
se agolparon y se congregaron muchos en las cercanías de cualquier tienda en la que pudieran abastecerse. Claro, las imágenes. Seguramente y te quería preguntar, ya que, hablando del panorama del lado de Venezuela, si tenés noticias respecto a una mayor militarización o despliegue de militares en las calles o en las fronteras. Mira, las novedades que tengo tienen que ver con el índice de las alcabalas. Las alcabalas son los retenes que tenés que ir pasando para trasladarte de una ciudad a la otra o incluso para moverte entre Caracas y su área metropolitana. Me decían que ayer no había tantas y que al parecer hoy amanecieron con algunos controles más, ¿no? Ayer en un momento el clima era como de incertidumbre total y no había básicamente nada en las calles, ¿no? Ahora me parece que hay un poco más de control a la circulación interna dentro de Venezuela, pero este es el indicador que tenemos. Además de que, por supuesto, en el día de ayer hubo suspensión en transporte en algunos transportes públicos, los más utilizados, sobre todo en el área metropolitana. Sí, claramente se siente algo distinto. No sé si podría hablarte de una militarización total de las calles como si la habíamos visto nosotros en el escenario postelectoral, elecciones de julio de 2024, ¿no? Claro. ¿Ustedes cuando crucen a Venezuela está en los planes la intención dentro de las posibilidades de llegar a Caracas o quedarse un poco más cerca? Estaba viendo, son unos 900 kilómetros, ¿no? Está en la otra punta, Caracas de Cúcuta. Sí, sí. No, por supuesto que sí, porque bueno, el epicentro de los hechos fue Caracas a lo largo de estos días, así que por supuesto que sí, pero bueno, bien sabemos que puede haber algunas limitaciones, sobre todo a la hora de pasar de un punto al otro, ¿no? Claro. Y te repito, porque los traslados están siendo muy dificultosos dentro de Venezuela, sobre todo si uno se encuentra con muchos retenes que además hacen todo el proceso de traslado muy, muy largo, ¿no? No, y además que sabemos que los periodistas no son bienvenidos a videodeportaciones, claro, hasta hace poquito nomás, con lo cual es muy probable que el equipo te terminen subiendo un avión y devolviéndote. Así que bueno, esperemos poder hacer lo más posible en un país donde realmente para un periodista es complicado trabajarlo. Hemos charlado con Nimarú un montón de veces y bueno, vos también. Y más en estas condiciones. Tal cual. Y en este momento ni hablar, pero lo importante es esto, ¿no? Poder también traer la palabra de los venezolanos que están allí, que van y vienen con la frontera, pero que están viviendo, ¿no? En carne propia esto que ha sucedido con toda la incertidumbre que hay ahora, Caro, porque si bien hay algunas cositas un poquito más claras que ayer, como por ejemplo que Delcy Rodríguez está al mando del gobierno, bueno, esta transición de la cual ayer habló Donald Trump tampoco dio demasiadas precisiones, ¿no? Dijo que podría ser ella la persona que lo lleve adelante, pero la realidad es que no hay muchas precisiones respecto de esto y no está claro cómo está esa relación interna dentro del régimen que aún sigue gobernando Venezuela. Sí, y déjame marcarte algo, Pau. También otro interrogante es, ella asumiendo el interinato tendría que, todo esto lo expreso en potencial, o llamar a nuevas elecciones o, y hay que ver cuál es la posición también de Estados Unidos en todo esto, porque digamos, en paralelo está el diseño que tiene Estados Unidos y entendemos que lo tiene desde antes de llevar adelante la operación, ¿no? Casi te diría que era más importante diseñar el después que diseñar la propia operación, porque vamos a ser honestos, Estados Unidos tiene la capacidad táctica o estratégica para llevar adelante algo como lo que llevó adelante en la captura de Maduro. Claro, el gran desafío y lo más laberíntico era y es justamente la transición. Hay dos escenarios que se plantean, o podría llamar, bueno, en realidad tres, o podría llamar a elecciones Delcy Rodríguez, o se podría plantear un escenario donde tenga que reconocer o se presione para que reconozca el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024. Veremos eso lo veo más improbable, cuál ¿no? es la vía. Eso sería, a mi entender, más improbable. De todas maneras, Pau, vamos a ser honestos, si se plantea un escenario de elecciones abiertas en Venezuela,
no, digamos, no con las triquiñuelas que vimos en las elecciones de julio de 2024, elecciones realmente libres en Venezuela, donde encima podría plantearse como condición habilitar la candidatura de María Corina Machado, bueno, los resultados no van a ser muy distintos, No. Pau. Es más, Claro. te diría, Mucho más van a ser ahora. muy distintos en favor de la fuerza opositora, probablemente, ¿no? ¿Y cómo ves esta transición, teniendo en cuenta que Donald Trump deslizó a qué personas, por lo menos de los que estaban ahí en la conferencia de prensa, iban a estar un poco trabajando, porque él directamente dijo, nos vamos a hacer cargo del gobierno en estos momentos? ¿Cómo ves esa situación, teniendo en cuenta las personas que estaban acompañándolo en la conferencia? Bueno, hay una persona clave que es para mí quien lleva la agenda de las autocracias latinoamericanas en el gobierno de Donald Trump, que es Marco Rubio. Marco Rubio es el secretario de Estado, para ponerlo en contexto es el equivalente al canciller, pero para los Estados Unidos es una pieza clave en el entramado del poder de la administración de Donald Trump. Bueno, es de origen cubano, con lo cual tiene, casi te diría, en su ADN la lucha contra las dictaduras latinoamericanas, sobre todo entendiendo que hay una relación existencial entre el régimen venezolano y la dictadura cubana, ¿no? En términos de diseño, de ideario y de vínculos muy estrechos, incluso con su ministro de Energía de Venezuela para Cuba y demás. Más allá de eso, te diría que para mí, o considerando eso, te diría que para mí esa es la persona a escuchar muy, pero muy de cerca, porque me parece que es quien un poco está detrás, no solamente de haber llevado adelante y de haber concretado una acción sobre el territorio venezolano. Por supuesto, la decisión última siempre es de Donald Trump, ¿no? Y más en una figura como Trump, siempre las decisiones las centraliza él, pero además es el presidente. Pero sí me parece que en el diseño político de lo que va a suceder después es la persona a escuchar, ¿no? Claro. Mañana se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Ha habido muchos reclamos de muchos países a partir de la intervención de Estados Unidos para, bueno, que se respeten los derechos los derechos de aplicación internacional, etcétera. Mañana hay una reunión del Consejo de Seguridad que está integrado por países que están divididos también en cuanto a su posición, ¿no? ¿Qué entendés que puede aportar, si es que puede aportar algo? Bueno, me parece que va a terminar transparentando un debate que está instalado. Ayer escuchaba a alguien decir, bueno, hay como una especie de gran ola de invocación del derecho internacional y uno podría pensar dónde estaban esas personas cuando, según parámetros del derecho internacional, por ejemplo, se violaban normas que hacen al respeto a las sedes diplomáticas o a los asilos diplomáticos, o cuando se violaban sistemáticamente los derechos humanos de la población entera de un país, ¿no? No estoy diciendo que eso inhabilite obviamente a plantear cualquier tipo de cuestionamiento en este contexto, pero sí también hay que leerlo desde el punto de vista de los posicionamientos ideológicos y políticos y desde el punto de vista de quienes obviamente ven con recelo a la figura de Trump, haga lo que haga, ¿no? Desde ya que en este escenario incluso hemos visto a referentes de la derecha francesa, por ejemplo, manifestarse con algún tipo de cuestionamiento. Va a ser interesante ver los argumentos que se esgrimen. No obstante, te diría que me parece muy interesante escuchar la palabra de los venezolanos cuando se habla de todo esto, porque si algo sienten muchos de ellos es que son precisamente esos organismos internacionales, esas instancias de discusión sobre derechos fundamentales y esos espacios donde se tiene que velar justamente por la vigencia de la democracia en los países democráticos y el respeto a los derechos fundamentales. Bueno, ellos sienten que justamente esos espacios les han dado la espalda consistentemente desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que para muchos de ellos lo que se diga allí, no te diría que es obsoleto, pero tiene una importancia muy relativa, ¿no? Caro, volvemos en un ratito, ¿te parece? Bueno, como les contaba antes, estamos, y lo repito para la gente que se suma ahora, en Cúcuta. Esto es la principal ciudad fronteriza en la frontera colombo-venezolana, la muy extensa frontera terrestre entre Colombia y Venezuela. A su vez estamos en el principal punto de cruce, que es el puente Simón Bolívar. Yo voy a tratar de aproximarme todo lo que pueda hasta el límite mismo, pasando obviamente por estas cabinas, y la verdad es que nos han facilitado
por lo menos del lado colombiano, mucho la tarea a los periodistas. Hay mucha prensa internacional ahora en Cúcuta, pero voy a tratar de acercarme porque hay mucha gente transitando, ahora sí un poco más. Recuerden ustedes que es más temprano aquí en Colombia, hay una diferencia horaria. Y vamos a tratar de conversar con la gente que va a cruzar. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a cruzar a Venezuela? Sí. ¿De dónde sos? De San Antonio. Ah, sos de San Antonio de Táchira. ¿Y cómo está la cosa ahí? Bueno, por el momento todo regular, por lo que se ve. Todo regular. Ya. Hay mucho control, buenos días. ¿Hay mucho control en las calles? Sí, se ven muchas autoridades en la calle ahorita tomadas y eso, pero por lo menos se ve todo leve, todo bien. ¿Hay alcabala? Alcabala sí, he visto pocas, pero se ve que están haciendo un control muy específico para tener mantenimiento en las calles y todas esas cosas. ¿Y vos venís frecuentemente a Cúcuta? Sí, vengo mucho frecuentemente porque por aquí trabajo y eso y... Ah, trabajás de este lado, pero vivís de aquel lado. Exactamente. Ok. ¿La vida está cara en Venezuela comparado, por ejemplo, con los precios en Cúcuta? Bueno, lo normal, pues te puedo decir que está todo como quien dice parejo, pues, porque ahorita la cuestión está en Cúcuta, está igualmente como en Venezuela prácticamente. Pero normalmente, bueno, ahí estamos sobreviviendo para dar sustento a la casa. Para darle sustento. ¿Tenés familia, hijos? Sí, claro, exacto. ¿Tenés niñitos? Sí, para eso trabajamos, para llevar el sustento a la casa, a los muchachos, a los niños. Y con todo lo que pasó en estos días en Venezuela, ¿cómo es el clima, el sentimiento de la gente allí en San Antonio? Bueno, se ve que la gente, por una parte, están preocupados y por otra parte, bueno, están felices porque ya como que viene como un régimen de Maduro y ya están como, mejor dicho, capacitados como quien hizo por la felicidad para volver a traer a Venezuela. Okay. ¿Me entiendes? Entonces ellos... Por el cambio. Por el cambio, exacto. Entonces, bueno, lo que esperamos es que haya una mejoría ya en nuestro país, que todo marche bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, estamos en vivo para la Argentina. Gracias. Bueno, este es el punto de cruce. Te diría que ya estamos literalmente a pasos de Venezuela. Fíjate vos que allí está el cartel de bienvenidos. Y estoy viendo unas vallas, probablemente haya bastantes más controles. Voy a tratar de acercarme todo lo que pueda, entendiendo que, bueno, hay algunas limitaciones, porque ya si no tendríamos que pasar del lado de territorio venezolano para mostrarles, pero me parece que con la cámara de Matías Revelo ustedes pueden ver primero dónde está el punto de ingreso y ese vallado color... Sí, como rojizo para el ingreso a Venezuela. Después de ahí, por lo que entiendo y lo que nos refieren quienes están cruzando de este lado, hay otros controles. Mira, fíjate que esto creo ya es personal venezolano, ¿no? El que está de este lado. Aquí está la gente cruzando. Sí, esto ya es Fuerzas Armadas de Venezuela. Este es el punto de cruce. Está parándola para el petróleo solamente. Bueno, ahí nos decían, están para el petróleo solamente, gritaba un hombre. No pareciera que pregunten a las personas ni nada, ¿no? Los que van pasando simplemente están allí observando. Están observando, sí. Por supuesto, este es, te diría, el punto cero, ¿no? Claro. Porque ya esas personas son personal del ejército venezolano, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos, la bandera, ¿no? Tienen el uniforme de las fuerzas venezolanas, pero este es el punto ya donde del otro lado estaríamos en territorio de Venezuela. La gente cruza habitualmente, esto es bien una postal de zona fronteriza, ¿no? De un lado, del otro. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Venezolana o colombiana? Colombiana. Colombiana. ¿Y vive en Venezuela? Sí. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Cómo están las cosas ahí? Más o menos. ¿Hay mucha incertidumbre? ¿Hay mucha incertidumbre? ¿La gente tiene miedo? Yo solo.
Sí, sola la calle, la veo sola. ¿Está sola la calle? ¿No hay mucha gente en la No, calle? hay calle, no en la calle, no hay... ¿Y hay alcabala? No, No hay controles. No hay mucho militar en la calle ni nada. no. Muchas gracias. Bueno, la gente que va y viene bien de localidad de frontera, a lo largo de las horas que llevamos aquí, te diría que se ve que está aumentando este flujo. La gente expresa como una especie de extraña calma, ¿no? Después cuando empezás a hablar con ellos, bueno, entendés que quizás es la incertidumbre y también en algunos casos, vamos a decirlo claro, el miedo a hablar, ¿no? Claro. Porque, bueno, muchos de ellos viven del otro lado y sienten que cualquier cosa que puedan decir los puede comprometer y demás. Pero igual, realmente la gente se ha prestado y ha sido muy abierta a la hora de darnos el testimonio y pintarnos el cuadro de situación allí en Venezuela. ¿Va para Venezuela? No puedo hacer. Perfecto, no se preocupe. Siga nomás, siga nomás. Caro, tomando Bueno, en cuenta esto, tu experiencia por ejemplo. en 2024 Sí, sí. y que hablabas sobre las pocas palabras que pueden expresar quienes van y vienen de Venezuela, ¿sientes que hay más miedo para hablar en este momento? Mira, sí, un poco sí. La verdad es que, a diferencia de esa vez, nosotros esa vez viajamos directamente a Caracas y lo que yo veía es que había una especie de gran efervescencia en los días previos a la elección, Ima. Después de la elección el panorama cambió bastante y esto lo sabes muy bien. Después de la elección fue creciendo el miedo también con la ola de arrestos a opositores y a manifestantes y demás. Pero previo a la elección era tal la efervescencia que incluso quienes tenían miedo de hablar terminaban queriendo hablar, ¿no? Ahora lo que veo también son comentarios muy escuetos porque la gente no entiende bien si esto es un cambio radical, Claro. qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar esta suerte de estado de interinato, qué cambia en sus vidas en términos de libertades. Entonces, vos pensás que mucha de esta gente, toda esta gente ha vivido bajo un régimen que ha cercenado la libertad de expresión muchísimo, ¿no? Entonces, por supuesto que eso termina configurando una suerte de conducta aprendida, de limitarte mucho en tus palabras, de monitorear mucho cada palabra que decís, porque incluso se pueden invocar leyes que son muy duras, ¿no?, a la hora de penalizar una manifestación pública, ¿no? Sí, de hecho lo que Caro menciona último es la ley de incitación al odio. Todo lo que tú menciones y que sea contraproducente para el régimen te puede acarrear una encarcelación y una imputación a incitación al odio. Son leyes que fueron impuestas por chavistas. Sí. Bueno, allí estamos en la frontera con Venezuela, viendo, ¿no?, acompañando y tratando de entender cómo se está viviendo esta situación que es de mucha confusión para nosotros que estamos afuera, que por ahí podemos tener un panorama más completo. Imagino, Caro, allí para los venezolanos que quizás no tienen acceso a todos los medios de comunicación, que las redes sociales a veces pueden ser confusas y que también hay que saber bien a quién seguir y a quién no. Es entendible no hablar tanto por tampoco entender muy bien dónde se está parado, ¿no? Creo que todavía nos falta un montón para entender de qué manera. Yo creo que no hay dudas hacia dónde va Venezuela, pero de qué manera se va a encontrar ese camino, ¿no? Sí, ¿y qué puede pasar en el periodo de transición, Pau? Me parece que esa incertidumbre sobre lo que puede pasar, sobre cuáles son las reglas que rigen este periodo de transición. Empieza un proceso de mayor, si se quiere, libertad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque la verdad es que el cercenamiento de la libertad de expresión ha sido total, pero empieza un proceso de mayor laxitud con respecto, por ejemplo, a lo que se puede decir públicamente, a lo que se puede cubrir periodísticamente. Bueno, eso realmente no lo sabemos todavía, es todo muy, muy reciente. Recordemos que quien sigue en el poder es quien fuera hasta hace muy poco la vicepresidenta de Nicolás Maduro, vicepresidenta de facto, así que, sí, bueno, la verdad es que la incertidumbre es total y es entendible. Digo, no hay ningún cambio con respecto a eso. Exactamente,
No, exactamente. Así que es importante marcar eso porque la incertidumbre de la gente también tiene un motivo, que es que está viendo en el poder a algunas de las mismas caras, digamos, salvo Maduro, han permanecido, ¿no? Y se habla, por supuesto, de que esto es el inicio de un proceso de transición, pero ¿cuánto puede durar y cuáles son las reglas que rigen este proceso de transición? Bueno, eso todavía no se sabe, ¿no? Sí, y además con un discurso que no fue blanqueado de transición por parte de Delcy, porque ella sostuvo a Nicolás Maduro y dijo que seguían defendiendo lo que ellos entendían en los derechos de los venezolanos, ¿no? Entonces, ella no habló, no se presentó diciendo, bueno, vamos a iniciar una transición. Por eso también el miedo y la expectativa de parte de los venezolanos y del resto del mundo. Claro. No, y además es importante esto que marcás, Javi, y te diría que es lo que viene o lo que debería venir de acuerdo a la hoja de ruta que describió Trump, lo que debería venir en las próximas horas o en los próximos días, pero te diría que casi en las próximas horas, que es una hoja de ruta por parte de esta suerte de interinato con respecto a cuál va a ser el escenario futuro. Es decir, si se va a convocar a nuevas elecciones en un periodo de 30 días, 60 días, 30 días es lo dispuesto, pero si se va a prever un escenario de nuevas elecciones o si se va a reconocer las elecciones del 28 de julio de 2024 o qué es lo que puede llegar a pasar o si el interinato puede llegar a durar más justamente para articular todos los mecanismos para garantizar la transparencia de la elección que pueda venir. Bueno, todo esto está en el aire y te diría que parte de la necesidad que tiene esta gente de certidumbre tiene que ver con algo que me parece que le toca comunicar a Delcy Rodríguez, que es cuáles son los próximos pasos. Quiero marcarle algo a Pau, que creo que ella recién hacía la pregunta, la escuché. Sí. Y le quería responder la pregunta. Yo no estaba al aire, pero me pareció escuchar que te preguntabas quién es Ramón Rodríguez Chacín. Sí. Bueno, fue ministro del Interior y fue el ministro del Interior y fue gobernador del estado Guárico. Así que nada, te respondo la pregunta. Es ex ministro del Interior. No, pero escuchaba que te hacías la pregunta y mucha gente se hizo la pregunta porque aparecía como un nombre ahí en el indictment, en la acusación. Y bueno, eso te quería contestar, Paulita. Muchas gracias por el... Claro, perdón, una más. Teniendo en cuenta estas acusaciones que pesan, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Una próxima detención de ellos? ¿Le va a pedir bueno, mira, me parece Donald Trump la detención a Delcy Rodríguez, por ejemplo? Mira, me parece que la figura que está, te diría, más en el ojo de la administración norteamericana y de esa acusación, es interesante leer la acusación completa. Ustedes hacían un desglose muy exacto, pero es muy interesante leerla completa por el hincapié, por ejemplo, que hacen en la figura de Diosdado Cabello. Esa es una de las figuras que te diría que hoy más interrogantes genera y es una de las figuras más señaladas por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Incluso con mucho más énfasis que Delcy Rodríguez, a quien en definitiva le están poniendo un voto de confianza para la transición. Claro, y ahora en este punto, Caro, me parece que... ¿no es llamativo que el objetivo haya sido solo Maduro? Digo, Estados Unidos podría agarrar a los dos si quieren un operativo. O justamente tiene que ver con algún mensaje hacia Cabello y hacia el resto. Y probablemente haya sido una movida de ir por la pieza de máxima en el entramado de poder, justamente para lograr tener al resto de los referentes alineados con el diseño que Estados Unidos tiene para esa transición democrática, ¿no? Me parece que la idea fue ir con el máximo golpe de efecto, que es básicamente una operación de decapitación política del régimen, por llamarlo de alguna manera, para luego lograr que los demás estén en el proceso de transición, porque recordemos que además, en el caso del ministro del Interior del régimen, que es Diosdado Cabello, controla las fuerzas. Claro. Ahí es tu niña. ¿Venís de Venezuela? ¿Sos colombiano? ¿Y cruzaste para Venezuela? Sí, pero allá la hermana ella. Ah, bueno, ¿y cómo están las cosas en Venezuela? Pues no sé, luego llegamos hasta la frontera. Ajá, llegaron hasta la frontera. ¿Y está tranquilo? Sí. Sí. Bueno, gracias, Una niñita muy pequeña cruzaba, recién me llamó la atención. Bueno,
sí, como te decía, me parece que la estrategia tuvo que ver con ir por el movimiento de Máxima para, bueno, luego lograr que los demás estuvieran en este proceso de transición, porque entre otras cosas, repito, en el caso de Diosdado Cabello, ejerce como ministro del Interior y tiene control de las fuerzas. Claro. Bueno, Caro, te dejamos descansar un ratito y en un ratito volvemos. Matías Revela y Diego García ahí acompañando este equipo que está trabajando en la frontera con Venezuela. Gracias. Es la marcha del